Si las paredes de los edificios hablaran, ¿qué historia nos contarían? La arquitectura futurista y el diseño urbano de ciudades coreanas como Seúl y Pusan han captado la atención del mundo por su innovación, audacia y sofisticación. Un fenómeno que no solo es el reflejo de la rápida modernización de Corea, sino que también es una manifestación de su ambición por querer posicionarse como líder tecnológico y referente cultural. Pero ¿qué nos está susurrando esta estética de lugares como Seúl, donde se mezclan diseños tradicionales con diseños utilitarios y propuestas futuristas? ¿Por qué estamos en presencia de estilos arquitectónicos tan contradictorios entre sí? Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a conversar sobre el origen de la arquitectura futurista y el diseño urbano de la actual Corea del Sur. Vamos a aprender sobre historia escuchando las paredes de los edificios. Corea del Sur es un país que en tan solo 50 años enfrentó el dominio colonial de una potencia como Japón, un movimiento independentista, la entrada de la Unión Soviética y de Estados Unidos, una guerra devastadora, pobreza extrema posterior a la guerra, dictaduras de corte militar, un proceso de reindustrialización, un milagro económico, varias crisis económicas globales, la llegada de la democracia y hoy problemas de salud mental propios de una sociedad hipercompetitiva y que todavía está en guerra. La arquitectura moderna coreana surge en los años 50 y desde entonces no ha tenido respiro. Esta aparente incoherencia entre edificios futuristas, edificios tradicionales y edificios meramente utilitarios no es realmente contradictoria. Todo lo contrario, es coherente con la historia moderna de Corea, con su vida reciente, con su desarrollo industrial, con sus condiciones geográficas. Con lo único con lo que no es coherente es con su tradición arquitectónica. La arquitectura coreana tradicional, influenciada por el budismo y el confucianismo, priorizaba la armonía con la naturaleza, el uso de materiales locales y el equilibrio estético, una tradición de más de 2000 años que fue desmantelada por el dominio colonial japonés. Y esto es muy sencillo de entender. Mientras Corea estuvo dominada por Japón, los japoneses impusieron su estilo, o al menos evitaron el desarrollo de arquitectos coreanos. La cosa es que tan pronto como el imperio colonial japonés cae, a Corea no le da chance de reestructurarse e inmediatamente entra en una guerra interna, una guerra que deja la zona totalmente devastada y de repente Corea del Sur pasó de ser un país colonizado por Japón a ser un país dividido por dos potencias como la Unión Soviética y Estados Unidos. El momento donde la parte sur de Corea se convierte en uno de los países más pobres del mundo, con el agravante de que una buena parte de la industria de la construcción se quedó en el lado norte de la península, mientras que en el lado sur quedaron una veintena de arquitectos, ya que una buena parte murió en la guerra o terminó yéndose también al norte. En menos de 30 años, Corea del Sur logró levantar un complejo industrial de última tecnología en un proceso que se dio a través de un estado dictatorial, políticas proteccionistas y el privilegio a ciertas corporaciones. La arquitectura coreana comienza entonces en el año 1961, en una etapa donde la industria funcionaba más como el motor de desarrollo del país, ya que representaba aproximadamente el 20% de la economía surcoreana. Fábricas, escuelas, bancos, la construcción era tutelada por el gobierno y es en este punto y gracias a una política conservadora en lo cultural y que buscaba el desarrollo de la identidad coreana que se ordenó que los santuarios, estatuas, museos y oficinas públicas se construyeran bajo un diseño neotradicional. Es la razón por la que algunas obras arquitectónicas tienen este estilo tradicional. Corea se enfrenta en este momento a la necesidad de desarrollarse, pero al mismo tiempo de conservar parte de su identidad. Y en esa dialéctica entre el desarrollo y el conservadurismo se forjarían los primeros arquitectos modernos de Corea del Sur, al menos hasta que se construyó el Museo Nacional de Buyo. La construcción del Museo Nacional de Buyo fue un antes y un después para la carrera de uno de los arquitectos más populares del momento, Kim Soo-gun.
El diseño de Kim para este museo fue atacado por ser aparentemente neojaponés en un momento bastante delicado y de crecimiento por un sentimiento antijaponés dentro de Corea. Pero lo que nos interesa de este acontecimiento es que a causa de esta polémica, Kim se entristece y rompe relaciones con el sector público para comenzar a trabajar por su cuenta. Él junto a otros arquitectos eran los que habían definido hasta ese entonces la estética de la arquitectura coreana, pero al salirse de la rueda pública intentó cambiar su estilo. Y por cierto, en este momento aprovechó para inaugurar la primera revista coreana de arquitectura y curiosamente coincidió con ciertas situaciones importantes que estaban ocurriendo en el país. Al desregularse un poco el sector de la construcción coreana, se abre el mercado privado y esto ofrece ahora proyectos interesantes, proyectos que van de la mano de los famosos conglomerados coreanos, los chaebol. Una buena parte de estos proyectos tenían una idea clara en mente: la especulación inmobiliaria. Esos grandes desarrollos de complejos apartamentales y de oficinas respondían por una parte a la necesidad de una creciente población que estaba viendo una mejora en su economía, pero también a las ganas de desarrollar de manera especulativa el sector. Es este el momento de la explosión del área metropolitana de Seúl, ya que se aprueba un plan de construcción de 2 millones de viviendas alrededor de lo que en aquel entonces era Seúl, y que luego sería asumido como parte de una Seúl más grande que acogería a la mitad de toda la población del país. Y es aquí donde tenemos el origen de una metrópolis como Seúl, pero también el origen de una nueva forma de vivir. Complejos residenciales de gran altura, comercios, líneas de transporte masivo y una competencia feroz por subir de estatus social. Aquí encontramos uno de los aceleradores de la hipercompetitividad, ansiedad y desigualdad de la sociedad coreana. Mucha gente en poco espacio. El final de la década de los 80 nos dejó una Corea cuyas reformas democráticas permitirían la elección del primer presidente civil del país y el uso de las Olimpiadas de Seúl como una ventana de lo que sería una nueva Corea del Sur, una más moderna. Pero para ese entonces la arquitectura coreana todavía no tenía una base definida y tampoco podía recurrir a su tradición. La tarea resultó ser más bien cómo combinar esos fragmentos de su historia que estaban esparcidos por allí para ver si se llegaba a algo. Pero claro, una Corea moderna también es una Corea abierta al mundo, y con la apertura al mundo llegó inevitablemente la influencia extranjera. Una influencia que es responsable en buena medida del diseño que ahora vendría para el país. Aunque lo interesante aquí realmente está en lo que venía ocurriendo en la nueva camada de arquitectos coreanos que estaban formándose. Arquitectos que se formaron en el extranjero y que llegaban a Corea con una mentalidad diferente, o por lo menos distinta a la que tenían la generación anterior. Ellos no llegaron para oponerse a lo que ya existía, sino con una mentalidad de adaptarse a lo que hay y aprovechar una diversidad de materiales de construcción nuevos de los que antes no disponían. Es en este punto donde empiezan a aparecer propuestas más extravagantes, diseños más arriesgados. No hay barreras, la utilidad no es algo que se esté buscando, pero tampoco hay un rumbo definido. La arquitectura surcoreana refleja las luchas sociales, económicas y políticas que ha enfrentado el país. Pero las últimas crisis económicas son quizá las que más han afectado al país, puesto que las crisis anteriores se presentaban como una oportunidad. Esta no. El país pasó de ser la meca del crecimiento económico, el milagro económico del planeta, a ser una sociedad estresada, cansada, con la población que más rápido envejece de todo el mundo y donde la promesa de la modernidad está en juego. La modernidad lo que te vende es la promesa de un mejor futuro. Pero una buena parte de esas firmas de arquitectura que desde los años 60 fueron las responsables del gran desarrollo del país, hoy en día están quebradas. Por lo que hoy el diseño, tanto público como privado, se mueve sin prisa pero sin pausa a propuestas más horizontales,
sostenibles económicamente y sobre todo respetuosos con el medio ambiente. Se han plegado a una agenda que también se ve presionada por la creciente desigualdad social, que ha cambiado la demanda a viviendas unipersonales más económicas o por lo menos un diseño de viviendas que permita compartirla entre varios. Y en este punto también aparece un fenómeno curioso, puesto que se revirtió el confucianismo. El respeto a la edad y a la jerarquía se está cuestionando, puesto que los jóvenes de hoy exigen arquitectos jóvenes. Y esto no nos deja muy claro hacia dónde se dirige la arquitectura surcoreana. Pero lo que sí es seguro es que nos seguirá dejando pistas de lo que parece ser una constante lucha por salir de una crisis que nunca termina.